Salió la inflación de mayo, polémica por las pruebas a aprender, nuevas caras en las candidaturas y en Córdoba capital nevó después de 14 años. ¿Qué te has puesto, una bufanda? ¿Andas con frío? Otro día más en este hermoso y nevado país. Se cumplen 66 años del bombardeo a la Plaza de Mayo por parte de la aviación naval y la Fuerza Aérea, que tenía como objetivo asesinar al presidente Juan Domingo Perón. Cayeron 14 toneladas de explosivos y murieron 350 personas en lo que fue uno de los episodios más oscuros de nuestra historia. Por eso hoy es un día para hacer memoria. Además, en Fuego Amigo analizamos cómo van tomando fuerza algunos nombres para ser candidatos en las elecciones que se vienen. Hoy Randazzo confirmó que está para jugar. Vamos a competir en el año, este próximo año, pero con perspectivas del año 2023. Facundo Manes pica en punta para ser el candidato de la UCR en la provincia de Buenos Aires. ¿Aparecerá algún tapado o no hay más sorpresas? ¡Qué pregunta, chavo! Otro de los temas del día fue la polémica por las pruebas a aprender. En Twitter se corrió la bola de que se suspendían y líderes de la oposición como Macri o Esteban Bullrich salieron a criticar la medida. Sin embargo, el ministro Trota aclaró que las pruebas no se suspenden. Entonces, ¿qué pasa? Te lo cuenta Elizabeth Pejer. Nos caemos de oro, con un bambo recopado. Por último, salió el índice de inflación de mayo y es del 3,3%. Bastante menos que la de abril. ¿Empieza a mejorar el problema? Se viene un debate fuerte. No me calmo nada. ¡Cálmate! No me calmo nada. Llueva, truene o nieve, arranca Fuego Amigo. Y arrancó Fuego Amigo. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Cata, ¿cómo va? Bueno, Fuego Amigo, producto de la inflación, ¿eh? Quema ir al supermercado hablando de Fuego Amigo. Vamos a hablar de este tema con José Luis Esper y 3 economistas especialistas en la materia para tratar de entender qué es lo que está pasando con la inflación en la Argentina. ¿Y cuándo va a parar, no? Porque baje, suba, es muy alta la inflación y a los argentinos nos cuesta mucho llenar la heladera. Bueno, seguramente Elizabeth Pejer nos puede ayudar con el tema de la inflación. ¿Cuál es el número? ¿Qué perspectivas hay? Si esto va a bajar, si el gobierno está feliz o no con esta pequeña baja de la inflación respecto al mes pasado. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 3,3% fue la inflación de mayo, acumula 21,5% en lo que va del año. Digo, estamos ahí a 7 puntitos del 29 que había anunciado Martín Guzmán para todo 2021. El gobierno debe estar un poquito conforme, pero creo que no alcanza. Estamos muy lejos de la meta y esto ya se traduce en recomposiciones y renegociaciones de los salarios. Hoy firmaron el aumento salarial de las trabajadoras del servicio doméstico, 42%. Ahora yo pregunto, esto es para estar contento. El otro día vino Cafiero, ¿no? Y nos Sí. había anticipado, Si te conformás va con a poco, bajar la inflación. Ahora, ¿alcanza esto para esbozar alguna sonrisa? ¿Caruso? La clave tiene que ver con que efectivamente los salarios le ganen a la inflación más allá de lo presupuestado, digamos. Sí, ¿no? pero si la inflación termina siendo el 50%, ¿cuánto tienen que aumentar los salarios? Bueno, hay que ver cómo se dan las cosas. Pero está Está claro que el complicado. gobierno tiene el compromiso de que los salarios le ganen a la inflación, más allá de lo que efectivamente marque el indicador. Hoy tuvo una reunión muy importante Martín Guzmán con empresarios y dejó en claro que efectivamente las variables macroeconómicas están estables, pero lo que hay que pelearles Sí, a las pero expectativas de las cuales son los empresarios de algunos sectores de la economía formadores imprescindibles. Pidió ayuda para la inflación. Evidentemente el gobierno considera que el sector empresario no está ayudando todo lo que debería justamente para controlar la inflación. Evidencia concreta son estos acuerdos de precios que se han firmado y que en definitiva no se traduce en una reducción en ningún sentido del precio de los alimentos. La inflación este mes fue 3,3%, el precio de los alimentos aumentó un 3,1%. Bueno, vamos a trasladar un poquito este debate que arrancamos acá con el equipo con nuestros invitados. Vamos a presentarlos. Está Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, legislador. Está Iván Kachanowski, el liberal. Está Ricardo Delgado también, que va a aportar lo suyo a este debate. ¿Con quién empezamos? A ver, Kachanowski, ¿cómo interpretás vos este número de inflación? Buenas noches, antes que nada. Buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, es un número que obviamente es muy alto. Digamos, conformarse con un 3,3 es conformarse con muy poco. Obviamente que si lo comparamos con los números de los últimos meses, suena bien, pero sigue siendo un número que es elevadísimo. Digamos, cualquier país de la región tiene una inflación anual menor al 5%, salvo Uruguay o Brasil, que están un poquito por arriba, pero tener una inflación anual abajo del 5% en la región ya no es muy difícil. Es decir, Argentina está entrampado en esto de la inflación alta. Y tenés que tener en cuenta que tenés tarifas pisadas, precios cuidados y un montón de inflación reprimida que si no lo haría mucho más alta de lo que es. Es decir, me parece que el gobierno erró de raíz cuando empezó a emitir muy fuerte el año pasado, pensó que no iba a haber efecto y ahora estamos viendo los efectos de esta emisión monetaria que si vos agarrás el 4%, que es el promedio de los últimos 6 meses, más o menos, te da una inflación anualizada del 60%. Es decir, son niveles muy altos y tiene un desafío muy grande el gobierno. Y te diría el 2021 es más desafiante que el 2020 para controlar la inflación. Gabriel, ¿hay forma de superar esto o es un mal endémico de la Argentina que la vamos a mantener por bastante tiempo? A ver, que es un mal endémico pareciera que sí porque se repite sistemáticamente. Pero creo que tenemos que preguntarnos quién se beneficia y quién se perjudica. No es un tema técnico la inflación. Es una forma de distribuir la renta nacional de un país. Recién se decía en relación a las jubilaciones y los salarios. Te doy un ejemplo claro. Esta inflación se acumula desde enero a la fecha el 21,5%. ¿Cuánto va a ser el aumento de las jubilaciones en el primer semestre? Ya se sabe, 21%. Sí, exacto. Nos queda todavía la inflación de junio. Por lo tanto, ya sabemos que los jubilados van a perder como mínimo 3 o 4 puntos en el primer semestre. Jubilados que ganan 23.000 pesos. Lo repito porque parece difícil que se comprenda. 23.000 pesos que nadie puede vivir. Que vienen de perder del año pasado también. Que vienen de perder. Ahora, ¿quién se beneficia? Porque si la inflación de los alimentos crece más, se beneficia a las empresas que remarcan. Y se beneficia el Estado. Esto hay que decirlo. Fíjate cómo es la ejecución del presupuesto del Estado Nacional. Y lo que se redujo son las partidas sociales. Sí. En relación a las jubilaciones, por ejemplo, se redujo 10 puntos las partidas dirigidas a las jubilaciones. 18% total las de seguridad social. Entonces, ¿a qué voy? Ayer. El Estado recauda más porque el impuesto inflacionario se lo queda y a la vez gasta menos porque tiene menos salarios de trabajadores públicos, menos jubilaciones, eliminó la IFE. Entonces, acá hay una transferencia de recursos de trabajadores, desocupados, jubilados. ¿Y qué hay que hacer? Y lo que hay que hacer justamente es lo contrario. Es lo contrario. Si nosotros vamos, por ejemplo, vos fijate ahora el tema de la carne, te doy un ejemplo. Sí. El gobierno tomó una serie de medidas, ya está anunciando que recula en chancletas, como lo hizo con otras cosas, y el aumento de la carne en este mes va a ser más alto que en el mes pasado. Entonces tenemos que ver primero cómo hacemos para tener una moneda estable. Una moneda estable requiere que las cuestiones fundamentales del país estén en manos públicas. Acá hay fuga de capitales, hay un pago de la deuda que es parasitaria, y eso tenemos que pararlo. Tenemos que ver toda la cadena de valor, que el Estado no controla. Abriste un montón de ventanitas. Vamos por parte. Bueno. Les traslado una pregunta a Ricardo Delgado, por ahí la más difícil, pero a partir de lo que dijo recién Gabriel. ¿Se va a cumplir esta promesa del gobierno de que los salarios estén por encima de la inflación? Bueno, a ver, en todos los fenómenos inflacionarios, los salarios pierden contra la inflación. No hay manera de que haya ni siquiera un empate. Y lo que estamos viendo, sobre todo en los últimos 10 años, que es cuando la inflación argentina se colocó nuevamente en los 2 dígitos, es que siempre la inflación está, con diferentes gobiernos, un escalón encima del año anterior. Sacando el año 2020, claramente, en donde hubo la peor caída del Producto Bruto de la historia reciente, por lo menos, de la Argentina, y la inflación fue del 36%. Incluso en los momentos en donde la Argentina tenía una actividad económica más interesante, más intensa, la inflación aún así crecía. Me parece que el problema de fondo al final del día es político, y no me refiero solamente a la política entendida en sentido partidario. Creo que hay una falta de acuerdos y consensos básicos en cómo resolver el problema. Hay enormes, digamos, frentes para discutir la inflación desde las causas. Yo no creo que sea solamente un fenómeno monetario, porque de hecho en el gobierno de Macri la base monetaria, la emisión de dinero bajó muchísimo y la inflación terminó siendo 54%. Ahora, dicho también, hay que reconocer que un déficit fiscal como el que tenemos en la Argentina hay que financiarlo y que los argentinos no queremos tantos pesos, con lo cual la necesidad de un amplio consenso y acuerdo entre los diferentes sectores públicos y privados. ¿Pero lo ves viable en este país eso? Yo te diría que hoy no,
Hoy no, justamente porque estamos en un año electoral. ¿Solo por el año electoral o crees que puede haber un consenso en este país por el tema precios alguna vez? Cata, cuando uno revisa las experiencias internacionales, siempre tuvieron acuerdos políticos atrás, siempre. Uno revisa las experiencias de los años 80, por ejemplo, que no son estas. Allí estábamos en hiperinflación, ¿sí? Pero más o menos formales, hubo siempre acuerdos entre los sectores políticos, sindicales, los movimientos sociales, por supuesto el sector privado, que evidentemente hoy están faltando y que obviamente en un año electoral como este las diferencias tienden a polarizarse. Ahora le pregunto a Iván, ¿no? Tenemos el dólar más o menos pisado, las tarifas más o menos congeladas, ahora se habilitaron algunos aumentos en luz y gas y sin embargo hay inflación. ¿Cuál es la razón? ¿A dónde hay que buscar la razón, el motivo de esta inflación? De que cada vez que uno va al supermercado encuentra la carne por las nubes, los quesos por las nubes, etcétera, etcétera. Es que si vos te pones a mirar la emisión monetaria que fue a finales del año pasado... ¿Es todo emisión? ¿Es un tema monetario, estrictamente monetario? Pensar que la inflación es solamente un fenómeno monetario es una visión bastante reducida, me parece, ¿no? En el mundo no se discute y el mundo no tiene inflación. Bueno, el fondo dijo que era un fenómeno multidimensional. El propio fondo lo dijo. Sí, que tampoco lo dijo le va el fondo en una nota ahora pública. Vale lo que dice el fondo porque siempre lo criticamos al fondo. No, pero al contrario, es una voz autorizada para un pensamiento más ortodoxo. No estoy diciendo si vale o no vale, no lo te dijo creas el que es tan fondo. ortodoxo el fondo, ¿eh? Yo no tengo esa visión de que sea tan ortodoxo el fondo. Pero está claro, pero recién lo mencionaba, recién se mencionaba. Ricardo lo dijo la también. La contracción monetaria que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri y la explosión inflacionaria que hubo. Sí, pero ¿qué tan cierto fue? ¿Cuánto duró esa baja monetaria? Que no fue tan baja, porque la iban subiendo de a poco, y duró muy pocos meses. 2 años. No fue 2 años. La que se quedó estable fue mucho menos de 2 años, empezó en octubre. Y la baja de emisión de la inflación después se empezó a ver muy poco, hasta que, bueno, después vinieron las pasos y cambió el contexto, obviamente, y todo esto de la emisión monetaria volvió al ruedo. Pero es muy poco los meses que... la emisión, además, para que la gente entienda y hacerlo más terrenal. ¿Esa emisión monetaria a dónde fue? ¿Fue a aumentar jubilaciones? No. No. Está claro que no. ¿A dónde fue? Si vos ves, ¿fue a aumentar salarios? No, tampoco. ¿Se invirtió productivamente en algo? No. ¿Financió planes de desarrollo del país? No. Esa emisión monetaria, fundamentalmente, se hizo un enorme negociado. Obvio. Andá a fijarte el negocio que se armó entre el Banco Central y los bancos con las LELIC. ¿Te acordás que habían prometido que con esa plata las LELIC iban a aumentar las jubilaciones? Parte de la campaña, ¿no? Y Alberto Fernández dijo que de entrada iba a aumentar el 20%. De entrada lo que hizo fue eliminar la movilidad jubilatoria antes de la pandemia. Digo para que no invoque la pandemia porque en diciembre de 2019 no teníamos ningún tipo de registro de la pandemia. Entonces fue a hacer un negociado enorme porque se emite y luego ese dinero se quiere esterilizar a través del Banco Central y estamos pagando intereses que hoy son de 100.000 millones de pesos a nivel mensual. ¿vos coincidís? Entonces esto es un negociado. Entonces no es emisión monetaria tomada abstractamente. Algunos ganan y otros pierden. Arma del parasitismo de este sistema que emiten para negociados financieros. Pero Gabriel, perdóname, evidentemente el gobierno ha invertido, la actividad económica se recuperó, no, por supuesto, en el marco de la pandemia y de lo que efectivamente venía. Y la economía está creciendo. Yo estoy de acuerdo con vos el último mes. Que el crecimiento, yo no estoy de acuerdo con que la economía se recuperó. No, bueno, estoy diciendo que hay mayor actividad económica. Lo que quiero decir es ese dato nuevo, que a mayor actividad económica lo que tiene que haber es más distribución. Que estuvo parado, que estuvimos termina. A mayor actividad económica o a mejora de la actividad económica, lo que hay que garantizar es que eso se distribuya como corresponde, efectivamente, porque la torta puede aumentar o puede ser más grande, pero si se reparte mal, si se reparte inequitativamente va a ser lo mismo. Esa es la discusión que efectivamente no termina de aparecer, digamos, ¿no? Igual yo creo que ¿dónde se van los precisar márgenes de ganancia de la actividad económica que va creciendo? Este es un debate lógico y está muy bien, pero a la vez creo que hablar de una recuperación económica hay que poner muchos signos de interrogación, porque si vos comparás cuando estaba todo cerrado, lógicamente va a haber una recuperación. Pero si vos ves que el último mes cayó 7% comparado minorista, con la antes de la pandemia, el primer cuatrimestre. A ver, lo quiero escuchar a Delgado que está callado. Había hecho una observación sobre los años, ¿no? A ver, me parece que con diferentes recetas y con diferentes miradas económicas, hace 10 años que los argentinos fracasamos en controlar esta endemia que es la inflación. ¿No? Que es, en realidad, la inflación es, sí, décadas, pero digamos, para acercarnos un poco más en el tiempo, 2 dígitos tenemos desde el año, te diría, 2010, 2011, de inflación. Por supuesto, todos los años, recordemos, Cristina termina su segundo gobierno con 25% de inflación.
Macri lo termina con casi 55. Este año va a estar en 45 la inflación, probablemente. No, pero por eso, ¿por qué estamos siempre al horno con la inflación? Bueno, porque justamente no terminamos de tomar las diferentes, a mi juicio, dimensiones del problema. Yo soy de los que creen que si bien es cierto que la inflación no es solamente un fenómeno monetario, hay evidentemente una emisión monetaria que en los últimos años aceleró los aumentos de precios. Ahora, dicho esto, también hay que decir que 10 años de alta inflación generan conductas precautorias, inercia, que le llamamos los economistas, que hacen que los contratos empiecen a indexarse cada vez más rápido, y lo estamos empezando a ver ahora con los salarios. Obvio. El gobierno quería, hace 3 meses atrás, que los salarios se cierren en una pauta del 30. Sí. 3 meses atrás ya habilitó, a través de la propia paritaria del Estado, el Congreso 40%, el PAMI 43%, un salto de 10 puntos en las negociaciones salariales. Eso lo único que hace es, digo, con esto ya termino, es realimentar el fenómeno y básicamente evitar que la inflación empiece a moderarse. Que puede suceder en estos próximos meses, algo de inflación más baja vamos a tener, porque va a haber el efecto de la contracción y el ajuste fiscal y monetario muy ortodoxo que se hizo en este primer semestre, porque Guzmán ha sido extremadamente ortodoxo. La caída, como decía Gabriel, la caída del gasto primario en términos reales es del 10% en los primeros 5 meses, para ser concretos. Y el aumento de la recaudación fue de casi el 20%, todo en términos reales, o sea, sin inflación. Hoy Culfas dijo 2 cosas. Dijo que inflación hay en todo el mundo, entiendo yo como un paraguas para tratar de explicar lo que está pasando en la Argentina. Y por otro lado habló de las avivadas en las cadenas de producción, de alguna manera poniendo el acento ahí en las razones de la inflación, entiendo yo, por ejemplo, en la carne. ¿Alguien le quiere responder a esto? No, a ver, a estos niveles de inflación hay en muy pocos países. Primera cuestión. O sea, de vuelta, si no tomamos el problema en serio, el problema se va a ir agudizando. No tenemos las hiperinflaciones de los años 80. Estamos con un problema que es 10 veces menor. En esos años había 500% de inflación. El tema es que es tomarlo en serio, porque hay 3 miradas, por lo menos 3 miradas diferentes de qué es lo que es tomar en serio el tema inflacionario. A mí lo que me parece es que tomarlo en serio, insisto, es que la política en su acepción más amplia, no solamente la política partidaria, entienda que de a poco nos vamos acercando a un abismo y que empezar con la rueda de indexar precios, salarios, jubilaciones... ¿Pero vos ves a la clase dirigente cerca de eso? Hoy no, hoy no hay estamos espacio, yendo al abismo, hoy no hay entonces. espacio electoral para eso. Ahora, yo creo que después de las elecciones el problema se va a empezar a agudizar, porque es verdad que hay ciertos precios que están reprimidos, las tarifas también. Por ejemplo, el tipo de cambio, el dólar está atrasado, y todo esto, si no se confluye en una mesa que acuerde algunas cuestiones básicas de cómo financiar el sector público, después de las elecciones se puede complicar más. A ver, Gabriel, quería decir algo. No, a ver, lo de Culfas a mí me parece que es la impotencia de un gobierno. Porque él no tiene que venir a relatar y hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la actuación del gobierno en relación a esto? Porque para relatar están otros. Si hay una cadena de valor que se apropia de rentas extraordinarias y por lo tanto obtiene beneficios a costa de los consumidores, de los trabajadores, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace? A ver, el diagnóstico lo puede hacer. Lo que en todo caso no puede hacer es justificarlo con esta declaración, pero quiero decir, uno tiene que hacer un diagnóstico antes de actuar. Pero, está bien que haga el diagnóstico, pero ¿qué está haciendo el gobierno? En relación a la carne, estos 15 días han sido un fracaso estrepitoso. Termina con más aumentos que antes. Sí. Con más aumentos que antes. En relación al negocio cerealero, todo es igual. ¿Los 3 coinciden con que la medida de la carne de suspender las exportaciones estuvo mal? Lo que pasa, yo digo lo siguiente, para terminar la idea. No es que no había que suspender exportaciones. El problema es cuál es el plan integral que se hace. Porque si vos solamente tomás esa medida, exclusivamente esa medida, ¿qué es lo que ocurrió? Hubo una retención de ventas y por lo tanto terminó subiendo el precio. Y el gobierno ahora, ¿qué está diciendo? Vamos a exportar prácticamente lo mismo. Porque aparte, como el gobierno necesita para cumplir los compromisos internacionales, que entran en dólares, no va a terminar perjudicando el negocio de la exportación, ni de la soja, ni de otros cereales, ni de la carne. Eso es lo que está pasando acá. A ver, yo los escucho a ustedes y te pregunto a vos, Iván, me surge esta pregunta a partir de lo que escucho a ustedes. ¿Hay un plan económico? Argentina hace décadas que no planifica. Argentina se caracteriza, no planifica, hace autopsias. O sea, cada 10 años tenés una crisis, que son las autopsias. ¿Macri no tuvo un plan económico? Macri tiene alguna idea, un plan que nunca ejecutó. O sea, la discusión de gradualismo shock, vos agarrás los primeros 2 años de Macri y el déficit fiscal subió. Después empezó a bajar, los primeros 2 años subió. Yo no creo que haya tenido un plan económico y no lo ejecutó.
Es decir, las reformas estructurales que tanto se hablan no se llevaron a cabo. Y Argentina se tiene que dar ese debate, porque los desequilibrios económicos que hay son estructurales. Entonces vos necesitas reformas estructurales, porque tus desequilibrios son estructurales. Y el problema, me parece que es, en términos de emisión monetaria y todo esto que veníamos discutiendo, es que la gente no quiere pesos. O sea, ¿cuántas monedas tuvimos? 5 monedas. Una persona que nació en 1960 se compró su primer juguete con una moneda, a su primera novia le invitó a salir con otra, se casó con otra, se divorció con otra y a su nieto les hace regalo con otra. Entonces, no es que hay un amor al dólar, hay un pánico al peso acá. Sí, pero y hay un punto más, perdón, y hay un punto más importante. Pero supongamos que el gobierno convoca a una suerte de gran acuerdo que permita, entre otras cuestiones, abordar seriamente el problema de la inflación después de las elecciones. Sí. Supongamos. Hace falta para poder financiar ese programa apoyo externo, crédito externo. Ninguna experiencia de estabilización de precios en el mundo ocurrió sin que ingresen dólares del exterior para fortalecer reservas y hacer creíbles las metas, sobre todo la meta cambiaria y monetaria, que es básicamente estabilizar el dólar, en una economía que además es bimonetaria, que piensa en dólares. Todos los argentinos pensamos en dólares, ahorramos en dólares y peor aún, atesoramos dólares. Porque el peor de los pecados que hemos cometido a lo largo de estas décadas para intentar cada uno, en términos racionales, defenderse contra la inflación, es no solamente comprar dólares, sino comprarlos y sacarlos del sistema. Entonces esos dólares no reproducen, no están en el sistema financiero y quedan los pesos, que son los pesos que repudiamos todos los días. Ahora, ¿les preocupan las diferencias políticas que hay dentro del gobierno en cuanto al proyecto económico, básicamente? Yo creo que no son tales. Yo creo que si uno ve lo que ocurrió en forma objetiva, después hay trascendidos periodísticos. ¿Quién fue que le dijo a Guzmán, andá y acordá con los bonistas mejorando la propuesta original en casi 15.000 millones de dólares? Cristina Fernández de Kirchner. Digo, evitemos cucos, porque si no era por Cristina Fernández de Kirchner no había acuerdo con los bonistas. Fue ella la que se lo dijo. Ahora, yo quiero ir a lo siguiente, los desequilibrios que acá se hablan, que son evidentes. Argentina tiene grandes desequilibrios. Empecemos, ¿cuáles son? Gran desequilibrio, la deuda externa argentina. Un terrible desequilibrio. El hecho de que Argentina la haya pagado sistemáticamente la ha llevado siempre a los default. Segundo desequilibrio, la fuga de capitales. Este año, porque se habla de financiamiento externo, ¿cómo vamos a financiar la economía argentina? Pero veamos cómo son hoy las cuentas externas del país. Tenemos superávit comercial en Argentina, un enorme superávit comercial, en buena medida como resultado de que aumentan los precios de lo que Argentina exporta. Ahora vamos a ver el Banco Central. ¿Cuánto de este superávit comercial termina incrementando las reservas? Se está fugando la guita de Argentina. Entonces, lo que estamos teniendo, y se repite la historia, con Macri, antes con Cristina, antes con todos, por eso Argentina es una especie cíclica que volvemos a repetir estas crisis, es que se fuga la plata, una pago de la deuda usuraria, entonces termina pagando la crisis justamente el que cobra una jubilación, el que cobra un salario, el que tiene los pesos. Tenemos una economía dolarizada para algunos y especificada para otros. Entonces lo que terminan pagando es lo que tiene los pesos. Gabriel, Iván, Ricardo, gracias por estar esta noche en Fuego Amigo. Muchas gracias. Me voy un poco deprimido igual, ¿eh? No, que soy optimista. Siempre que escuchás a los economistas te deprimís un poco. Que soy optimista, que soy optimista. Pero faltaba una mirada oficialista, ¿no? Gracias a los tres por estar. Bueno, y hablando de economía, hablando de inflación, hablando también de nuevas candidaturas, después de este informe lo tenemos a José Luis Espert. Conocido el dato de la inflación, parece que se cumple el pronóstico del ministro Guzmán, que vaticinó que la de marzo iba a ser la más alta. ¿Será otro acierto del ministro de Economía como el puntazo que se anotó cuando logró frenar la subida descontrolada del dólar ilegal el año pasado? Pero a tener cuidado, porque se vienen las elecciones y parece que el equilibrio fiscal puede esperar un ratito. Llegamos a mayo, se terminó el ajuste, empezamos la campaña en junio, vamos a inyectar 1,2 billones de pesos en los bolsillos de los argentinos. Hablando de elecciones, la campaña está ATR y en la interna de Juntos por el Cambio éramos pocos y el radicalismo parió a Facundo Manes. Si el radicalismo se pone de pie, lidera, se abre y convoca a todos los sectores, Facundo Manes o yo voy a acompañar, como acompañaría a cualquier sector
que quiera el progreso. El peronismo disidente también le puso nombre y apellido a la campaña y floreció Randazzo. Cuac. Vamos a competir en el año, este próximo año, pero con perspectivas del año 2023. Y los liberales le preguntamos a José Luis Espert, ¿va a ser candidato? Muchas preguntas para José Luis Espert. Yo tengo Muchísimas una para gracias. ustedes. ¿Tenés una para nosotros? Para nosotros. Mira cómo arrancó ya. ¿Por qué se llama Fuego Amigo esto? Porque hay Fuego Amigo en tu espacio, en el espacio Juntos por el no, Cambio. ¿Por qué en se llama el oficialismo. programa Fuego Amigo? Eso es otra cosa. ¿Por qué se llama el programa Fuego Porque Amigo? queremos encender a los invitados. O Exactamente. sea, le tiran a los amigos ustedes acá. Bueno, ¿sos amigo nuestro o no? No. Todavía no. Ya vas a ser amigo nuestro. No, A somos ver, buenos, yo pero... te veía, sé lo que tengas que ser. Sé tú. Bueno, voy a ser yo. Igual me gustaría que me cuentes, porque te veía los gestos, ¿eh? Yo por el costadito te miraba, hacía gestos y demás cuando hablaban los economistas. ¿En qué coincidís y en qué no? Respecto a la situación económica, un poquito de las conclusiones que sacaron acá los economistas. Mira, la economía es una ciencia y en algunas cosas hay cosas que no deberíamos discutir. Y el Nobel es el Olimpo de la ciencia. Y el Nobel de 1976, ya hace casi un siglo, ya le dio ese Olimpo económico a un economista que elaboró la teoría monetarista de la inflación. Entonces, si el Olimpo de la ciencia hizo eso con la teoría monetarista de la inflación, al año siguiente, dicho sea de paso, el Nobel en 1977, en 1976 fue Milton Friedman, en 1977 el Nobel fue a Bertie Olin por sus aportes a la teoría del comercio, que dice básicamente que a la gente que vive en un país abierto al comercio le va mejor que a la gente que vive en un país cerrado al comercio. Entonces, darle la espalda a la ciencia, en parte es lo que ha causado el gran deterioro de la Argentina y que Argentina todavía no haya podido, después de casi un siglo, derrotar a la inflación. Ahora, vamos... Entonces, yo creo que si no razonás a la inflación, ya termino, ¿eh? Sí, no, tranquilo. La primera idea, como un fenómeno monetario vamos a vivir con Pero esto de los las teorías controles de también precios, evolucionan. prohibiendo las exportaciones de carne, qué sé yo. Yo creo que la inflación, para ponerlo en términos simples, Sí. si vos tenés un mercado de los tomates, si te sobran tomates, va a caer el precio del tomate. El tomate va a comprar menos harina, menos huevo, menos manteca. De la misma manera, si sobra dinero, si has emitido más de lo que se demanda, va a caer el poder de compra del dinero. Y eso es inflación. Entonces, no razonar a la inflación con un fenómeno monetario está de espalda a la ciencia. Es como decir, un segundito, Sí. ya. Es como decir, yo voy a desafiar la ley de gravedad. Me tiro de un 10º piso en palomita a ver cómo caigo. Y probablemente te mates 9 de 10 veces que te tire. Esto es igual. Pero la economía no es una ciencia exacta, como la teoría de la gravedad sí lo es, y evolucionan también las teorías con los tiempos. No son fijas. Sí, pero hasta ahora Más no en se le ha economía, en la dado un política. premio Nobel a los controles de precios, Bueno, por ejemplo, pero no se le dio. Bueno, tampoco Borges ganó un premio Nobel en la literatura y nadie puede cuestionar que fue el mejor escritor. Yo lo que te digo, bueno. que además del premio Nobel está recontraprobado por la ciencia dura, la econometría y la estadística, que la inflación es un fenómeno monetario. Es el postulado económico más probado por la ciencia dura en el mundo. Bueno, de pero que la las inflación, las nuevas a la escuelas de larga, a la economía corta, es dicen un otra cosa. fenómeno Bueno, a inflacionario. ver, quiero ir al número de hoy. Sí. El número de hoy para toda la gente que nos está mirando del otro lado y le cuesta llegar a fin Es de un mes, número llenar la tremendo. heladera. ¿Dónde estamos parados con la inflación? ¿Qué significa? ¿Vos creés que va a mejorar un poco los precios en la Argentina? Pues si ¿O se que va a vamos bajar más la inflación. Sí, si va a bajar más la inflación. De este 3.3 de hoy. Sí, ¿cómo vamos a estar los argentinos de acá a fin de año? No, yo creo que el año va a cerrar con una inflación cercana al 50%. Y va a ser difícil que con 50% los salarios le ganen a la inflación. Así que es muy probable que este año tengamos caída de los salarios reales. Estamos hablando de la vamos a pasar escenarios, no sé peor, lo vamos a pasar mal. Peor que en 2020, difícil, porque en 2020 tuvimos una caída de actividad de 10%, con mucha menos inflación porque el encierro hizo circular menos el dinero. Por eso tuvimos 36% de inflación, si no me equivoco. Sí. Pero con una caída de la actividad que fue récord histórica. Este año vamos a tener recuperación económica, pero mucha más inflación que en 2021. Me parece que en promedio la gente no sé si la va a pasar mucho mejor por esta combinación de más actividad,
pero mucha más inflación. ¿Y cómo lo ves a Guzmán en toda esta historia, en este gobierno, manejando la economía en todos los frentes que tiene que Mira, manejar? un ministro de Economía es funcional al diseño de político y de política económica de un gobierno, como es lógico, ¿no? No es ajeno a eso, ¿no? Hay un diseño de política económica decidido a nivel presidencial y el ministro de Economía es un ejecutor de eso, así que lo veo consistente. Ahora, ¿es el ministro de Economía del gobierno o es el ministro de Economía de Alberto Fernández? Y te lo pregunto concretamente. ¿Por qué lees la diferencia? Sí, porque me parece que hay internas en el gobierno. No hubo un episodio entre Guzmán y Basualdo donde había diferencias concretas sobre el tema tarifas. Por eso te pregunto si haces esa diferencia vos. Donde salía Kicillof, Sí, me parece que en promedio habrá sucesos donde parece que no lo es. Pero en promedio sí, me parece que es el ministro de Economía del gobierno. Bien, ¿y te de gusta, todo el gobierno? ¿Te gusta o no te gusta lo que está haciendo? Te vuelvo a repetir, hay decisiones políticas y de política económica que exceden el técnico que está manejando la economía. Yo discrepo con lo que Argentina está haciendo hace muchas décadas ya, porque cada vez terminamos en una crisis. O sea, no sé, te toma el último medio siglo por tomar un número redondo y sin echarle la culpa a nadie en particular. Argentina hace medio siglo, 6 planes económicos, los 6 terminaron en crisis. Entonces, todo termina mal. Porque en esencia hacemos todo mal. No es que terminamos mal porque nos pilló un elefante de Marte. ¿Todo esto te preocupa tanto como, por ejemplo, para involucrarte en política? Sí, yo sin necesidad alguna, a los casi 60 años, hace 2, la verdad, cuando vi que el programa económico de Macri terminaba mal, tal cual yo lo intuí, lo preví, lo dije ya desde la campaña 2015, dije otro plan económico, el 6º en 50 años que termina mal. Los anteriores 5 fueron la inflación cero de Helvar, el plan austral, el plan de convertibilidad, el plan de Cristina Néstor tuvo servicio en 2008. Dije, no puede ser que Argentina se repita tanto en los mismos errores, son los mismos errores siempre. Bueno, ¿vos qué hubieses hecho en el negar marco? la inflación, negar que la inflación no es un fenómeno monetario, negar que una economía abierta al comercio es mejor que una cerrada, negar que la gente llega a un momento que está harta de pagar impuestos, negar que los jóvenes se nos están yendo del país ahora. Pero te darle pregunto, un futuro. Una sola cosita. Te pregunto a propósito de lo que ha pasado el año pasado y el tema de la emisión monetaria. Sí. Cayó la actividad, estaba todo cerrado, mucha gente se quedó sin trabajo, tenemos medio país prácticamente pobre. Sí. ¿No había que emitir para tender una malla de contención social para mucha gente que quedó en la lona? No, a ver. ¿No era necesario hacerlo? A ver, vos lo que deberías haber hecho el año pasado, y ni hablar es testear de manera masiva para separar contagiados de sanos y los sanos que tuvieran la vida más normal posible, con distanciamiento, Pero barbijo. los cierres se hicieron en todo el mundo. Sí, no, es un fenómeno local, ¿eh? No, pero todos cerraron inicialmente 40 días. Esa cuarentena para mí es inobjetable, los primeros 40 días. Ahora, mantener un año cerrado casi al país como estuvo yo diría fuimos récord mundial en cierre. Con ciudades, y eso me consta porque las vi, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, con terraplenes para no poder entrar, como si el virus viajara en auto. Ahora, entonces, vos lo que deberías haber hecho para que la economía cayera menos y se fundiera menos gente, hacer una cuarentena un poco más inteligente. Ahora, salvar al sector privado, pero debería haber sido la obsesión siempre. Bueno, con los ATP porque con la gente de laburo, sí. Primero no se jode con la salud. ¿Sí? Sí, estamos todos de acuerdo. Está bien, pero ¿Quién se no debería está de haber. acuerdo? Sí, el gobierno no parece ser que le importe demasiado. Debería haberse A mí, testeado de te digo manera la masiva verdad, José, y pero- vacunado. No, pero déjame déjame hacer terminar. un paréntesis. No. Un paréntesis por lo de la salud. No, déjame terminar. Te dejo terminar, contestarte. dale. Te puedo hacerme todos los paréntesis, pero Dale, déjame contestarte, dale. si no queda en el medio. No se testeó a nadie y no estamos vacunando todavía a nadie. Recién ahora está empezando a acelerarse el plan de vacunación. Y yo te diría, sobre la vacuna, ¿a vos te parece justo, pensando en la gente que se está muriendo, que el gobierno gaste 20 millones de dólares en salvar a un empresario como Enrique Pescarmona, en lugar de comprar 6 millones más de vacunas para la gente? O sea, a mí no me parece que la prioridad del gobierno sea la salud, de ninguna manera. Cuando construye el estadio de Santiago del Estero, en lugar de comprar millones de vacunas, no me parece que para el gobierno. No. ¿Por qué? No viajé afuera y todavía en la provincia me inscribí y no me tocó.
A ver, te hago una pregunta, para que me quedé con esa tenía ningún pregunta. problema en viajar afuera a vacunarme, pero no viajé, por distintas razones. Vos decías, ¿no? No se preocupan. En paréntesis, sí. No sé, el paréntesis, no se preocupan por la salud. Ahí te quería hacer un paréntesis para después que sigas con tu teoría. No, era eso lo que quería decirte. nada No, más. vos tenés también a referentes de la oposición que han dicho que las vacunas envenenan, que se han volcado a la calle cuando... También, pero no me hablés de los dirigentes de la oposición, hablame de mí. Yo no soy un dirigente más de la oposición. Bueno, pero vos hiciste el foco en el oficialismo, por eso yo también pongo el foco en la oposición. Hablo del foco, no, pero yo te hablo de una cosa objetiva. Y yo también te hablo de una cosa objetiva. No, vos me hablas del oficialismo, yo te hablo de la vacunación. No, pero vos ¿La dijiste vacunación que el ha sido oficialismo suficiente esto- o ha sido insuficiente? Como en todo el ha mundo. sido insuficiente. Como en todo el mundo. No como en todo el mundo. Ah, ¿pero qué No. países? Dos, tres No, países me pueden no, nombrar ¿me que disculpás? fueron suficientes. Argentina debería Estados estar Unidos, vacunando 10 veces más de lo que Israel, está vacunando. Reino Unido, después, ¿qué otros países? Perdóname, Israel, sí, vos me tomás el ejemplo de Israel. Te tomo el caso de Uruguay. Tenemos 10 veces más de habitantes que Uruguay y estamos vacunando 3, 4 veces más que Uruguay, nada más. En toda la región tenés Chile y Uruguay, ¿qué más? Estamos ¿Por en el qué? promedio, quiero Pero decir, no somos ni los mejores, ni los... Ahora termino solamente yo. Pará, con termino Uruguay yo. y Chile Termino es yo. suficiente. Es Termino suficiente. yo. 10 veces Bueno. más de población que Uruguay. Pará, yo te- 10 veces más de población que Cuando Uruguay. me testeamos pedís 3 la veces pausa, más. yo hago la pausa. ¿Te pido una pausa? ¿Cómo? Cuando me pedís la pausa, hago una pausa. Te pido una pausa. Pero es que yo te estaba desarrollando el concepto. y Estaba vos me hablando yo. cortás Bueno. en la mitad. No es así. Sí, estaba hablando yo. No importa. Tenemos 10 veces más de población Somos que los, Uruguay. no y somos ni vacunamos- los peores ni los mejores. No, pero acá lo que Hay importa- déficit de está bien, vacunas, pero hay espera. déficit. Lo que te digo es que hay en todo el No mundo. tiene justificativo lo que está pasando acá. No tiene justificativo. ¿En qué sentido? En ningún sentido. ¿En qué Te sentido? estoy hablando. 20 millones de dólares para salvar a un empresario prebendario. Cientos de millones de dólares a un estadio en el medio Está mal, mientras- comparto, está mal. Bueno, pero entonces se están haciendo mal las cosas con la vacunación, porque eso es plata que podría destinar Kicillof Pero, a ver, el problema- armando mini gobernaciones en casi toda la ciudad y la provincia Yo lo que digo, cuando la gente se dejame muere hacer por no una estar siendo diferenciación. vacunada. Hay vacunas que se pagaron y no llegan. El problema es que no llegan las vacunas. No Estados llegan. Unidos, Dinamarca. Sí. 20 millones de vacunas para regalar al mundo. Nosotros no estamos haciendo cola para que nos la den. ¿Qué hacen los embajadores de Argentina en el mundo donde sobran vacunas que no traen vacunas? ¿Me entendés? ¿Para qué sirven? O sea, te ¿tenemos digo- un problema con la vacuna? Sí o no. Lo tenemos. La asignación del presupuesto Lo que y digo, de la plata del gobierno estamos en una es pandemia mundial. ineficiente. Lo que digo que no es un problema exclusivo de la Argentina. Eso digo. Bueno, ¿Faltan hombre, vacunas? Una Sí, pandemia, faltan vacunas. una pandemia es un ahora, problema mundial. está La bien. falta de Sí. vacunas sí es un problema particularmente nuestro. No, te es un diría. problema mundial. No. Los laboratorios no entregan No es las, así. las vacunas prometidas a todo el mundo. Perdóname, Vos tenés el problema de AstraZeneca Estados en Unidos tiene Europa. 70 millones de dosis de AstraZeneca para entregar. Nosotros En no estamos golpeando las puertas En para Europa una hay den. enojo con AstraZeneca porque no proveyó la vacuna que tiene que proveer. Pfizer no No entregó la estamos vacuna de que tiene que acuerdo proveer. para nada en lo que estamos Listo, diciendo. ya No nos está. vamos a poner nunca de Datos. acuerdo. Bueno, No se van a- Y yo también te Son hablo de datos, datos. son datos. Yo te hablo de datos. Son Yo te hablo de datos. datos de que Argentina No. está gastando plata en cosas que no debería gastar, no Sí, debe comprar vacunas. faltan vacunas, pero faltan Y si todo vos el tenés mundo. la plata, la vacuna la tenés. Se pagaron y no llegaron. La plata está porque se pagaron en muchos casos. Se pagaron algunas, no se pagaron y todas no las que deberíamos llegaron. pagar. ¿Pero de No. quién es la culpa? ¿De los laboratorios o de quién? Saquemos el tema de la plata si querés. Te estoy hablando de países en los cuales sobra vacunas. Países en los cuales sobran test y Pocos. nosotros no estamos. Bueno, no Muchísimas somos. ¿Vacunas? sobran. ¿Que sobran vacunas? Sobran vacunas. ¿En qué países ¿En qué sobran países vacunas? sobran vacunas? ¿Cuántos países hay que sobran vacunas? Otra, el tema de los test. Decime, ¿por qué no hacemos test rápidos? Hay que hacer en más el test. colegio, en los colegios de los chicos. Los chicos están desesperados por ir al colegio. Desesperados, pero desesperados. Sí. A mí no me lo han contado, me consta. Chicos quinceañeros, 16, 17 años, con depresión por estar tanto tiempo No, encerrados y no ha disfrutar sido de su terrible, adolescencia. la Hay que hacer más Chicos test. de Mira, 9 años que vuelven a tartamudear luego que habían dejado de tartamudear. Chicos de 5 que se hacen pis encima, como consecuencia de tanto encierro. Entonces, por ejemplo, Hay que hacer si más a vos test. te preocupara la salud, que era un tema que está dando vuelta acá, deberías haber testeado en la puerta de los colegios durante varias semanas de manera masiva con los test rápidos. Después de 2 o 3 semanas, sin contagios, mirá lo que abrir te voy a las decir. escuelas. Mirá lo que te voy a decir. Deja- Coincido en que hay que hacer más test. Bueno. Encontramos un punto de encuentro. Ahora, Uno, los jóvenes no puede ser que importen solo cuando hay elecciones. Viste que ahora todos hablan de los jóvenes liberales, hasta Cristina habla de los jóvenes y del liberalismo. Los jóvenes no pueden importar solo en una elección. Te tienen que importar siempre porque son el futuro nuestro. Nosotros tenemos 3/4 partes de los chicos del conurbano pobres. O sea, eso te garantiza que 3/4 partes de la población total del conurbano va a ser pobre. ¿Y qué estamos haciendo para cambiar eso? No estamos haciendo nada. ¿Qué estamos haciendo?
placebos, ni siquiera paliativos, placebos con los planes sociales. No, a esa gente le tenés que dar la oportunidad de un futuro, una luz de esperanza de que esto va a cambiar. Bueno, abriste la puerta. De que Argentina se va a transformar en un país donde la gente viva normal. Vos sabés que de 193 países que hay en el mundo, Sí. hay 160, 170, el 90, 80% que vive bien la gente. Acá la gente vive como el traste hace por lo menos medio siglo. Bueno, abriste la puerta para hablar un poquito de política. Sí. Salimos un poquito de economía, hablamos un poquito de política. Dale. ¿Te preguntamos con imágenes? Dale, tenemos ¿Te parece? varias imágenes. Antes de preguntarte por estas ¿Y imágenes. dónde está el fuego amigo? Te quiero preguntar a vos. Todavía no vino el fuego amigo. Venga el fuego amigo. Dame el fuego amigo. Dame fuego. No, ¿vas a ser candidato? Sí, claro. ¿Vas a pelear en la interna de Juntos por el Cambio? No lo sé. ¿Por qué pensás de disputar la PASO de Juntos por el Cambio después de haber criticado, por ejemplo, como criticaste el modelo No es económico una de paso Macri? adentro junto por el cambio, es una mega paso entre toda la oposición para ganarle que si ¿Y cómo fue la reunión esta con Larreta y Bullrich? ¿Para qué fue? ¿Para qué fue? Para ver si nos ponemos de acuerdo en cómo hacer esa mega paso entre toda la oposición. ¿Y cómo la ves? Está peleada, está discutido todavía. Ahora, compartirías un espacio con el macrismo. ¿Cómo? Compartirías un espacio con el macrismo. Sí, más que el macrismo. Cambiemos tendría Sí. su lista. Avanza Libertad, dicho sea de paso, permítanme pasar un chivito, avanzalibertad.com para aquellos que quieran Sí. trabajar con nosotros. Cambiemos tendría su lista, no el PRO, Sí. no Macri. Cambiemos tendría su lista. Bueno, nosotros Bueno, tendríamos Macri nuestra es el lista. líder. ¿Quién es el líder del espacio? No, nosotros tendríamos nuestra lista, Avanza Libertad. A lo mejor el peronismo no kirchnerista también tendría su lista. Y en esa mega paso de toda la oposición, no es una interna junto por el cambio, es una paso de la oposición. Toda la oposición. Es así, sí. Y- Puede ser, eso es lo que se está discutiendo, puede ser que Sí. no Te lo- salga. te lo pregunto, vos fuiste- Ahora, si no sale, Sí. nosotros tenemos lista en los 135 municipios de la provincia. O sea, nosotros podemos competir solos o podemos competir dentro de un frente que luche contra el kirchnerismo. Ahora, vos compartís un espacio, te he hecho un reportaje hace unos 2 años atrás y dijiste algo ¿Acá? así. No, acá no. ¿O radio? No, en un medio digital, en Infobae. Y me dijiste, los Macri son el arquetipo de la familia prebendaria de la Argentina, entre Sí. otras cosas, y castigaste a Macri de cabo a rabo. Le dije de todo durante todo el gobierno. Fui el principal, debe ser, digo, los de los liberales de los más críticos. Sí. ¿Cómo desembocás, digamos, en una alianza con Macri? Porque con yo Macri? creo que hay un enemigo superior a derrotar que es Kicillof. Kicillof para mí es el epicentro de la crisis epidemiológica, bueno, la compartís, y económica que Argentina vive. Y me parece muy peligroso para la gente de laburo, el comerciante, el industrial, los estudiantes, que Kicillof gane la ¿Qué presidencial de representa 2023. Kicillof para vos? La decadencia, el pobrismo, la cultura Pero del no ¿es trabajo. peor la decadencia que el prebendarismo? ¿Cómo? ¿Vos crees que es peor la decadencia que el prebendarismo en ¿Por ese qué viene a esquema? preguntar? Porque vos dijiste que los Macri eran un Prebendarios. símbolo del Sí. prebendarismo, de alguna manera. Las dos cosas son horribles. Mm. Ser prebendario, Preferís, ser digamos, prebendario es vivir de la gente de laburo. Ahora, la cultura del pobrismo ya es media perversa directamente, porque vos cultivás a que la gente tenga culpa de tener progreso y cultivás entonces Pero podés el que sea pobre. compartir un espacio político con alguien que considerás el prototipo del prebendarismo que se Para que derrotar hace- a un enemigo superior, sí, que creo que sí. Ok, hablando de Kicillof y para vos es la figura, pero Sí. tenemos otras figuras políticas que nos gustaría que definas en una palabra o si querés 3. Y arrancamos con la primera, que es el presidente, Alberto Fernández. Acá o allá lo tengo. Ahí lo estamos ¿Dónde viendo. acá lo tenés? En la pantalla atrás. ¿Una palabra? Una palabra, si querés, te puedes extender a 3, 4, poquito pero... más. No, vos me decís una, es una. Bueno, Dale. perfecto. Mediocre. ¿Querés explicar por qué? ¿Por qué? Yo creo que se podría haber hecho una cosa completamente diferente con la pandemia del año pasado. ¿Esperabas más de él? No esperaba mucho de él. Pero, a ver, alguien en la Argentina va a tener que hacer algo diferente, porque si no vamos a comer rebanada de viento en algunas décadas. Siempre estoy esperando, deseando, más que esperando, deseando que alguna vez alguno haga algo diferente. ¿Sabes lo diferente que hay que hacer? Porque si no va a quedar en el aire esto. Argentina viola por lo menos 3 leyes de gravedad económica. Uno, la importancia de lo que es el comercio en el mundo. Nosotros usamos el mundo como prestamista, no como una oportunidad para comerciar. Si no entendemos eso, nos va a ir mal siempre.
La otra, la gente está podrida de pagar impuestos, está harta de pagar impuestos, la asfixian pagando impuestos. Entonces, algún día vamos a tener que reformar el Estado para que la gente pague una cantidad de impuestos razonable, no que sean esclavos impositivos como dices acá. Y la tercera cosa que hay que hacer, dado que tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, sin ningún derecho social, totalmente precarizado, ¿qué vamos a cambiar? Las leyes laborales. Mientras nosotros no hagamos esas tres cosas... ¿Pero para que pierdan derechos los trabajadores? No, pero para. ¿Qué derecho tienen el 40% de los laburantes que trabajan en negro? Decime qué derecho tienen. No, te pregunto, ¿vos le sacás derecho a los que trabajan en blanco para salvar a los que están en negro? Si yo digo que quiero hacer una reforma laboral, no es para cagar a lo que le va bien, es para mejorar a lo que le va mal. Bien. No me estás tomando para la joda, ¿no? ¿Me estás preguntando en serio? Te estoy preguntando en serio, sí. ¿O fue amigo sí. esto? No, ya no somos amigos nosotros. Vos dijiste que no somos amigos. Bueno, no somos amigos. No. Es solo fuego. Vos no sos muy amigo de las paritarias, de los sindicatos, por eso te lo pregunto. Respecto a tu pregunta, no, yo te voy a decir de qué soy enemigo. Yo soy enemigo... De Kicillof, dijiste. No, sí, sin duda. Pero si vos me decís, ¿dónde corporecería yo mis enemigos? En 3 corporaciones. La Corporación de Empresarios Prebendarios, yo te di el ejemplo uno, Pescarmona, esos tipos que le hacen creer a la gente que necesitan del Estado socio para poder producir. Macri y esto la gente que se cague. Soy enemigo también de los políticos que han hecho explotar el tamaño del Estado y transformado a los laburantes en esclavos impositivos. Y soy enemigo de los sindigarcas. O sea, sindicalistas, sindicalistas que se escudan detrás de leyes laborales que han provocado que 6 millones de laburantes laburen en negro, pero ellos no las quieren cambiar las leyes laborales. Entonces vos decime cómo cambia la situación de un laburante que está en negro si no le cambia la ley laboral. ¿De quién estás hablando? De Barrio Nuevo, de Pollano. Nos quedamos ahí, yo sé de paso, con él. Bueno, cambiamos. Con Alberto Vamos tenemos otra persona. Tenemos a Patricia Bullrich para que la definas en una palabra y digas por qué. Mira, como yo se lo dije en la cara, se lo voy a decir ahora ahí. ¿Fuego amigo acá? No, el Fuego Amigo es el programa. Esto no es amigo. Esto puede ser sociopolítico. ¿Cuál es la palabra, José Luis? Que la voltereta que hizo de la JP al ser liberal y cinematográfica. Pero, o sea, le pones cinematográfica. Sí, es una gran actriz. Te vimos juntos con ella, protestando en Olivos. Sí. Hace no tanto tiempo atrás. De hecho, te hablamos desde acá. No, con ella no. Sí, estabas ahí a metros con las mismas consignas. Espera. Una cosa es con ella, eso es falso, y otra cosa es estar cerca circunstancialmente defendiendo lo mismo. Son las dos cosas mismas consignas. Sí. ¿Pero no estás cerca con ella políticamente? Estamos conversando, en todo caso. Pueden terminar juntos. Estamos viendo si el Fuego Amigo pasa a ser una cebita, te diría. A ver si esto es Fuego Amigo. Pongámosle otra foto. A ver quién viene. Bueno, María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. Yo creo que es una construcción extraordinaria de marketing del macrismo. Sí. Y fue una pésima gobernadora. O sea, ¿vos la calificaste alguna vez? La Evita amarilla. Correcto. Evita amarilla. La Evita amarilla. Sí. ¿Seguís pensando lo mismo de ella? Sí, totalmente. ¿Por qué? Bueno, por lo que hizo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, te juro que me resulta muy extraño. Vamos pasando por los referentes de Juntos por el Cambio, ¿no? Vidal, Bullrich. Y por ahí terminás en ese espacio. En una PASO. Pará. Sí, en una PASO. ¿Entienden el concepto de la PASO? No, bueno, está bien, pero están juntos. La competencia. Después de la PASO terminás juntos. Con gente que estás cuestionando muchísimo. En la teoría porque sería yo creo e insisto, obviamente nunca nos vamos a poner de acuerdo acá, está clarísimo eso, porque yo creo que hay un enemigo superior a María Eugenia Vidal, a Patricia Bullrich, que es Axel Kicillof. ¿Pero qué puede pasar con Kicillof? Porque no sé, Kicillof es presidente. No, bueno, mira, yo te voy a nombrar a Kicillof. Kicillof ha sido de los peores ministros de Economía que tuvo Argentina. Kicillof llevó a la Argentina, lo que pasa es que nosotros no tenemos memoria, Kicillof llevó a la Argentina a desacatar un fallo de un juez que nosotros aceptamos cuando emitimos la deuda, no Menem, ni Cavallo, ni Mertenegro, la emitió Cristina y la emitió Néstor a la deuda. Cuando Argentina se somete a la justicia de Estados Unidos con los canjes de 2005 y 2009, Argentina aceptó esa jurisdicción y después Kicillof, en una actitud de tránsfuga directamente, cambió el domicilio para pagar la deuda para evitar el fallo de Griesa. ¿Y qué pensás que puede pasar si es presidente? Estatizó YPF tan mal que estamos por perder un juicio de varios miles de millones de dólares que van a tener que pagar los laburantes con más impuestos. No es que lo va a pagar
alguien, no, lo van a pagar los laburantes con más impuestos. ¿Sí? Bien. Y él bien. es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y está en el centro de la tragedia epidemiológica y económica José de Luis, la Argentina. ¿Fuego amigo o fuego enemigo? Como quieras definirlo. Gracias, La pasamos bárbaro. Gracias por estar con El nosotros. fuego Gracias estuvo por bueno. venir. Hubo fuego. Hubo fuego. Cenizas quedan, lo que no sé si volveremos. Está hecho un poeta. Bueno, Tremendo. ¿Viste? Bueno, que vuelvas pronto. pequeño corte y ya Gracias. venimos con más fuego amigo. Bueno, el club de fans está aclamando que llegue el momento de Pablo Caruso, ¿no? Las Bueno, un carusitas. exceso por completo. Más interesante es, y ayer se daba esta discusión acerca de si en este momento había que discutir o no una reforma del sistema de salud, y ayer se dijo, claro, si no es ahora, ¿en qué momento vas a discutir una reforma del sistema de salud? Sí. Que, como dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que se tome la decisión o no, a las patadas se fueron integrando todos los subsectores del sistema, digamos, ¿no? Por el drenaje de insumos, por las derivaciones que efectivamente se hicieron. Te hago una pregunta. ¿Hay algo escrito sobre esto? Hay O sea, proyectos, ¿hay un proyecto que incluso concreto? vienen de campañas anteriores, y es sobre lo que se basa efectivamente la idea que está dando vuelta y que legitimó incluso la ministra de Salud, Bisotti. Pero lo que hoy aclaró Santiago Cafiero, el jefe de gabinete en M750, fue concretamente que no es intención del gobierno estatizar, de ninguna manera volver absolutamente estatal todo el ¿Y sistema. cuál es la intención? Porque yo no termino de entender cuál es la a mí letra me parece- chica de esta Primero, idea, ¿no? primero Porque la decís idea es, esa idea y... claro, la idea es primero hacer un buen diagnóstico de la situación en función de lo que con la pandemia quedó expresado. Y después dos trabajos en particular. Primero, transparentar los subsidios que del Estado van hacia el sector privado. Es decir, mucha gente que se atiende en el sector público, que no rechaza a nadie, como en pocos lugares en el mundo, el sistema de salud en la Argentina, pero que sin embargo quien cobra el dinero son las Ahora, obras sociales o es el te hago un sector punto. privado. Pero La esas forma- obras sociales y prepagas se nutren de los aportes de los Sí, trabajadores bueno, o de las pero personas que efectivamente pagan. hay un 20% de drenaje del sistema público de salud que va hacia los subsectores privados. Bueno, Ahora, la pero- Y forma el en la otro que fue elemento- anunciado esto, ¿no? Que dijeron, tenemos esta intención, cuando habló la vicepresidenta, ¿no fue un poco como desprolijo en algo tan como grande, como por ejemplo decía Quirós, bueno, si vamos a discutir algo así tan serio, tan estructural, llamar al consenso y no que lo definan... Ahí estás metiéndote en dos temas, porque después podemos pensar cuál es el rol político de Cristina Fernández de Kirchner en este momento. Y yo creo que es efectivamente plantear los temas y después que se abra la discusión. Si esto no tiene un anclaje en la sociedad, va a ser muy complicado. Y el otro elemento muy importante, porque acá hay un autor que está fuera de la escena, es el complejo médico industrial, que es el que hace que una enorme cantidad de insumos haya que importarlos. Sí. Razón por la cual lo que dicen es, organicemos eso, que el Estado sea interlocutor porque negocia mejor hacia afuera y no que negocien los tres sectores por separado, entre otras cosas. Sí, Pero un gran esto, pool de evidentemente, son compra de importantes. medicamentos Sí. y de insumos médicos, eso se planteó 20.000 veces, pero nunca se pusieron Articular de lo acuerdo. público con lo privado, me parece que pasa un poquito por ahí, así lo explicaba por lo menos el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Esperaremos más detalles sobre esto para ver de qué se trata, pero se llega al final del programa, Schurman, y cuando llegamos al final del programa tenemos como siempre nuestro amigo. fuego, amigo Sí. del día, dame fuego, Sí. lo voy a leer. Que no es Esper, ¿no? Esper ya Lo nos dijo voy a que él no leer. es fuego amigo. No, es de Héctor Pedro Recalde. Randazo insiste con su propuesta de flexibilidad laboral. La verdad es que no hay nada más alejado del peronismo. No se puede ajustar a expensas de los asalariados. Esto queda encubierto bajo el título de reforma laboral. Estamos Lo hablando, dijo en Twitter. Claro, abogado laboralista, el legislador ha sido del Frente para la Victoria Sí. y también un hombre del Frente de Todos. ¿Por qué fuego de alguna amigo? manera castigando a Florencio Randazzo, que es del espacio peronista, pero evidentemente no están de acuerdo. Bueno, se nos fue el programa. Hasta mañana. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Pablo. Gracias, Eli. Buenas noches a todos. Nos encontramos mañana. Chau, chau.